Hola, esta es la presentación de Reto Modelación del Movimiento en la Ingeniería por Paulina Falcón, Alfonso Herrera, Daniel Ayala, Orestes Crustade y Eduardo Joaquín Guevara. Conceptos básicos. Dentro de los conceptos básicos tenemos el piñón, que es una de las ruedas en un mecanismo de cremallera, o también es la rueda más pequeña en un par de ruedas dentadas. Otro de estos es la rueda. Es una pieza mecánica en forma de disco que gira alrededor de su propio eje. La cremallera. La cremallera de un mecanismo es un dispositivo mecánico que junto con un piñón transforma el movimiento circular de rotación en un movimiento rectilíneo o a la inversa. Engrane. El engrane es prácticamente una rueda dentada que se utiliza para la transmisión de movimientos mecánicos. Por lo regular se utiliza para transmitir el movimiento circular de un eje hacia otro, ya sea que se encuentre en diferente lugar o posición. Debemos de tener en cuenta que un engrane de transmisión tiene el movimiento en sentido opuesto. Columna de dirección. La columna de dirección de un automóvil es el elemento mecánico encargado de unir el volante junto con el resto del mecanismo del sistema de dirección. Ahora comenzaremos con el sistema piñón-cremallera. El sistema piñón-cremallera de un automóvil es un mecanismo compuesto por un piñón o rueda dentada de dientes rectos que engrana con una barra dentada dominada cremallera, de forma que cuando el piñón gira, la barra dentada se desplaza en toda su longitud. Este tipo de mecanismo es reversible, es decir, puede funcionar aplicando un movimiento de giro al piñón que es transmitido a la cremallera desplazándose de forma lineal o viceversa. Existen dos sistemas de piñón. El primer sistema es Ackermann. Este enuncia que cuando un vehículo gira en una curva, los ejes de todas las ruedas deben concluir en un punto, el centro instantáneo de rotación. La mangueta de la rueda interior debe girar a un ángulo mayor que la de la rueda exterior. Luego se precisa una divergencia de las ruedas delanteras cuando se toman las curvas para evitar el desgaste de las cubiertas y evitar el deslizamiento. El cálculo de Ackermann se basa en la fórmula que se muestra en la diapositiva. El otro es el sistema simétrico. Se caracteriza que las ruedas delanteras desarrollan el mismo ángulo de giro en todo momento, tal cual como el movimiento del piñón cremallera, estando al centro cuando los dos neumáticos tienen 0 grados de vuelta. Relación de desplazamiento angular y desplazamiento lineal de volante y cremallera. Debido a que el volante está conectado al piñón y el piñón tiene dientes que conectan con la cremallera, esto crea una relación donde el movimiento angular del volante genera un giro y un avance en la cremallera. Por el movimiento ejercido mediante el volante, esto genera el movimiento circular, que finalmente produce el movimiento lineal para generar el ángulo respecto a la posición del piñón cremallera. Mecanismo a un sistema de 4 llantas. Este sistema tiene varias aplicaciones, principalmente formar parte de la dirección de un automóvil. El volante y la columna de dirección transmiten la fuerza que aplica el conductor al engranaje de dirección. Este hace que la velocidad se reduzca en el giro del volante, transmitiendo la fuerza a la conexión de la dirección que transmite los movimientos a las ruedas motrices. Planteamiento de problema. En el planteamiento de problema tenemos que analizar un sistema de dirección de autos usando el mecanismo piñón-cremallera. El mecanismo debe mostrar todo su acoplamiento a un sistema de 4 llantas, produciendo el movimiento. Por lo que en el reto se debe analizar la relación entre la posición angular del volante y el desplazamiento de la cremallera y la posición angular de las ruedas con respecto a su marco de referencia global, es decir, el chasis del vehículo, aplicando las relaciones del movimiento entre diferentes componentes. Como segunda parte se pide desarrollar de igual forma un modelo matemático, en este caso que se implemente en MATLAB. También se debe describir el movimiento de un vehículo autónomo en el plano aplicando las relaciones entre su posición y la velocidad, aceleración y las leyes de Newton. A continuación, la construcción del mecanismo. Para la construcción del mecanismo hicimos uso de planos previamente elaborados, los cuales se utilizaron para el desarrollo de cada una de las partes del mecanismo y también como guía. Materiales y justificación de los prototipos a elaborar. Bueno, utilizamos cartón, unicel, tachuelas, lápiz, papel y legos, y entre otros materiales, ya que eran materiales simples y fáciles de manejar y ajustar para el correcto funcionamiento del mecanismo a elaborar. De igual forma, fueron utilizadas piezas previamente cortadas, ya que también eran muy simples y tenían un encaje bastante sencillo y su elaboración era muy sencilla.
De igual forma se usaron clavos, pegamentos y todas estas fueron modificadas para la medida del prototipo y que tuvieron un funcionamiento satisfactorio. Y bueno, a continuación los prototipos. En los prototipos tuvimos 3 prototipos. Uno de unicel y otro de cartón que fueron elaborados por nosotros para la elaboración de la experimentación del reto. Y el tercer prototipo que fue de Lego fue para el comprendimiento, para el equipo y también para la explicación de cómo funciona el piñón cremallera y poderlo ver en un modelo que no sea forzosamente un automóvil. Y bueno, en la parte de la experimentación se tuvo que seleccionar uno de los prototipos elaborados y con él modificarlo para que sea un sistema simétrico y otro Ackermann, como se puede ver a continuación. Y bueno, en el prototipo o el modelo, por decirlo así, del sistema simétrico, se puede ver cómo el piñón y la cremallera están centrados. Dicho lo anterior, este es el modelo con sistema de Ackermann, donde se puede ver cómo el piñón y la cremallera están más cargados hacia un lado y ya no está centrado, por lo que el sistema cambió radicalmente. Y bueno, para iniciar la parte del desarrollo de la experimentación, tuvimos que usar un automóvil de caso prueba, el cual se puede ver a continuación y cuenta con las siguientes dimensiones. Y con base a ello desarrollamos la siguiente tabla donde se ven los ángulos alfa, que son los grados que refleja el piñón. Y luego están los ángulos de giro de las ruedas, donde se hizo el cálculo para el sistema de Ackermann y el sistema simétrico, como se mostró con el prototipo. Con este modelo sacamos sus respectivos ángulos y se realizaron los cálculos que se ven a continuación. Y bueno, para el desarrollo del programa de MATLAB tuvimos que usar un automóvil de caso prueba. En este caso fue un Audi A1 2021 que tiene una masa de 1200 kilogramos, una fuerza de arrastre de 0.32 y 116 caballos de fuerza. Después de ya mencionar las especificaciones del carro modelo, que es un Audi A1, nos vamos al código MATLAB para desarrollar las 4 gráficas que se solicitan. En el caso número 1, se solicita que la velocidad constante y desplazamiento rectilíneo. Tomando en cuenta las especificaciones del movimiento rectilíneo, podemos decir que la velocidad en X contra velocidad de Y esto forma una recta con constante crecimiento. En el caso número 2 se pide que la aceleración constante y desplazamiento rectilíneo. Se sigue diciendo que es desplazamiento rectilíneo, pero con una cierta aceleración. Tomamos una aceleración en el cierto tiempo y se puede ver que empieza desde 0, pero se va incrementando poco a poco con respecto a los datos de la aceleración, pero sigue en crecimiento constantemente. En el caso número 3, que es aceleración constante y desplazamiento rectilíneo, ya como la anterior gráfica, pero a esta se le va a agregar fuerzas externas aplicadas, ya sea una fuerza impuesta por el motor o fuerza de fricción. Y esta gráfica queda así porque va en constante crecimiento, pero al momento de acelerar o avanzar, la detiene una fuerza, ya sea la de motor y fuerza de fricción, pero siempre va en subida. Y en el caso 4, por último, se pide que el movimiento en el plano X y Y en función de una fuerza externa aplicada, fuerza impuesta por el motor y del ángulo de la rueda. Después de tomar en cuenta que X y Y sigue tomándose que es una línea recta con constante crecimiento. El sistema asimétrico no funcionaría en este caso, ya que los dos ángulos de giro de los neumáticos serían iguales, y esto causaría sobreviraje y se saldría el auto de la curva. En cambio, con el sistema Ackermann se generan ángulos diferentes de giro en los neumáticos, evitando así que el auto se salga de la curva. El ángulo alfa es el ángulo del piñón sobre la cremallera y el ángulo beta es el ángulo del giro de los neumáticos generado por el sistema piñón-cremallera. El centro de rotación es el punto donde las líneas perpendiculares que forman los dos neumáticos se unen. Dicho lo anterior, es importante hacer mención que una de las principales diferencias entre el sistema simétrico y el sistema Ackermann es que en el sistema Ackermann se generan dos ángulos de giro diferentes y no iguales, como los generados en el sistema simétrico. Las modificaciones que realizamos para implementar el modelo Ackermann a nuestro modelo de piñón cremallera fue desplazar la cremallera a la derecha, estando los dos ángulos en 0,
para así mover el piñón. Se generan dos ángulos diferentes. En conclusión, en base a lo investigado y aprendido, podemos definir que el sistema de Ackermann es el mejor para utilizar, ya que el sistema simétrico se podrían sufrir accidentes por la inestabilidad de los ejes de las llantas. Y todo esto es gracias a la evolución que ha tenido el sistema de piñón-cremallera y a los estudios realizados anteriormente en estos sistemas. Ya que se han hecho muchas investigaciones, así como nosotros lo hicimos, podemos definir que el Ackermann es pues, el que más se utiliza actualmente y el que tiene mayor seguridad y nos funciona mejor. Y por último tenemos las fuentes de información. Muchas gracias.